También quería avisar, ¿verdad? Acuérdese de los ladrillos representativos. Si usted quiere apoyar, seguir apoyando en la obra aquí en la construcción, ¿verdad? El hermano Oscar al ratito va a estar ahí vendiendo los ladrillos representativos. Y hay hermanos que están poniéndolos allá. Si usted quiere ponerle su nombre a ese ladrillo, está bien. Si usted no quiere, no hay ningún problema. Pero bueno, hay que participar en la obra del Señor. Al ratito el hermano Oscar va a estar ahí al pendiente. Si usted ahí puede comprar con el hermano Oscar. Bueno, vamos a buscar en la Biblia, hermano, en el libro de Juan. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la salvación, ¿verdad? Y esperemos que Dios nos hable. Vamos un poquito acerca de Nicodemo. El tema de hoy, hermano, quiero hablar acerca de un nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual. Y muchos ya hacemos la historia de aquí de Nicodemo, hablando con el Señor Jesucristo, pero vamos a leer la palabra de Dios. Si usted no ha leído la palabra de Dios en esta semana, bueno, aquí vamos a leer todo el capítulo, ¿verdad? No se crea, del 1 hasta el número 22 del Juan capítulo 3, del versículo 1 hasta el 21. Vamos a leer la palabra de Dios alternadamente, hermanos. Primero yo, luego ustedes, y así en el versículo 21 todos leemos la palabra de Dios. Vamos así a leer la palabra de Dios, hermano. Cuando la hayan encontrado, si pueden decir un fuerte amén. Amén. Vamos a hacer la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te digo, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo y le dijo: ¿cómo puedes hacerse esto? Respondiendo Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él creyere no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo mal aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Todos juntos: mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiestos que sus obras son hechas en Dios. Amén. Vamos a creer en nuestro rostro, hermano, vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos porque nos permites, Señor, leer tu palabra, Señor, el recordar, Señor, saber, Señor, lo que tú has hecho por nosotros en la cruz del Calvario, Señor. Te pido, Señor, Espíritu Santo, que usted prepare nuestros corazones, Señor. Permite, Espíritu Santo, que no sea yo el que hable. Espíritu Santo, sé tú el que hable a través de este siervo inútil y vil pecador. Y Espíritu Santo, cada palabra que salga de mi boca sea palabra tuya. Nos des aliento, nos des ánimo para seguir adelante, Señor.
te pido si alguna persona en esta mañana aún todavía no es salva, Señor, y aún así que ha estado viniendo a la iglesia y viene a la iglesia joven o hermano, Señor, que aún todavía, Señor, no es salvo, Señor, que usted prepare su corazón, Señor, y que pueda, Señor, entender, Señor, realmente lo que tú hiciste en la cruz del Calvario y pueda, Señor, ser salvo, pueda ser nuevo, Señor, espiritualmente, como lo hizo Nicodemo, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermano, pueden tomar sus asientos, hermano, pueden tomar su asiento. Y bueno, ¿verdad? Bueno, hoy es culto evangelístico, ¿verdad? Bueno, no tenemos muchas visitas, pero bueno, qué bendición que podemos estar aquí y bueno, a alguien por internet nos puede estar viendo también. Pero bueno, vamos a hablar acerca de un nuevo nacimiento. Vamos a ver acerca un poquito de la vida de Nicodemos. Vamos a ver un poquito también acerca de qué hacer cuando uno es un nuevo nacimiento, que hemos nacido. Creo que la mayoría aquí ya somos salvos, hemos nacido, ¿verdad? Nuevo espiritualmente, esperemos en Dios. Y si no ha nacido espiritualmente, ¿verdad? Es necesario, le dice el Señor Jesucristo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Dios, hermano. Y aquí vamos a vernos, hermano, a través de la palabra de Dios, vamos a ver realmente si somos salvos o no somos salvos. Aquí simplemente usted y Dios es la relación, si sabe si son salvos o no son salvos, hermano. Vamos a empezar, hermano, vamos a ver acerca de Nicodemo. Nicodemo, dice la palabra de Dios en el versículo número 1, dice que había un hombre fariseo que se llamaba Nicodemo. Hermano, era un hombre fariseo. Un hombre fariseo, hermano. Los fariseos, hermanos, era un grupo religioso, un grupo que siempre estaba en choque con el Señor Jesucristo. Los fariseos se dice, hermano, que los fariseos eran unas personas, hermano, que escudriñaban rigurosamente la ley. Si usted se acuerda, ¿verdad? Uno que fue fariseo, ¿se acuerdan del libro de Hechos 26:5 que habla del apóstol Pablo? Que dice que era fariseo de fariseo. Y hermano, fariseo significa ser separado o significa, ¿verdad? También el ser un poquito, digamos, puro, lo dicen ellos. Y a alguien, hermano, Nicodemo, hermano, se catalogaba en este tipo que era una persona fariseo. Ellos se catalogaban por decir una persona separado, no igual que los pecadores, ¿verdad? No igual que los publicanos. Por eso los fariseos, ¿verdad? Cuando dijeron a Jesucristo, y este que come con los publicanos, ¿verdad? ¿Y por qué, hermano? Porque ellos se creían diciendo, no, nosotros somos, delante de Dios estamos bien, somos puros, somos santos delante de Él. Y Nicodemo, hermano, tenía esa manera, ese pensamiento, los fariseos. Pero dice la palabra de Dios que no nada más era un fariseo, era alguien importante, hermano. No nada más era de ese grupo religioso. Dice la palabra de Dios, dice Nicodemo, un principal que entre los judíos. Era una persona, hermano, muy importante. Una persona que era conocida y posiblemente tenía un buen cargo entre los fariseos. Y ante la comunidad de los judíos era alguna persona importante. Y hermanos, hay gente, hermano, en nuestros tiempos que sabe y lee la Biblia, pero están como Nicodemo. No pueden entender realmente lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Hay mucha gente que son religiosas como Nicodemo, pero no saben. Nicodemo sabía, hermano, que Cristo iba a venir, el Cristo, el Mesías, iba a venir a rescatar al mundo, ¿verdad? A rescatar al pueblo judío. Pero Nicodemo no entendía, hermano. Y hay mucha gente en esos tiempos que son así como Nicodemo, religiosos, conocen de la Biblia, son gente importante, pero no tienen, hermano, la salvación, no han nacido de nuevo. Y el Señor Jesucristo le dice, es necesario nacer de nuevo, hermano. Nicodemo, hermano, una persona, hermano, principal, hermano. Sus características, Nicodemo, hermano, dice que era religioso, ¿verdad? Vimos también que, hermano, que también era una persona importante, hermano. Hermano, no importa la salvación, hermano, es para todos. No importa el estatus que tengamos, sea que sea rico, de una clase media o pobre. La salvación es para todos y todos necesitamos la salvación para no ir a condenación, hermano, para entrar al reino de Dios, hermano. Y dice la palabra de Dios, hermano, que Nicodemo, hermano, fue una persona que fue a Jesús, ¿qué? De noche. Fue de noche, hermano. Vemos aquí, hermano, cómo yo me imagino, hermano, que fue de noche por miedo, por temor de lo que iban a decir los fariseos. Y a lo mejor por lo que iban a hacer, no nomás lo conocían los fariseos, sino también lo conocía la comunidad. Era un principal, era alguien importante. Entonces, como que le daba miedo de cómo alguien como él
iba a ir a preguntarle al Señor Jesucristo. Dice el Señor Jesucristo en el versículo número 10, versículo 10, respondió Jesús, le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Cómo alguien que era maestro, que conocía la ley, que conocía el Antiguo Testamento, conocía a los profetas, tenía una duda acerca del reino de Dios? ¿Cómo él, hermano, yo me imagino, hermano, a Nicodemo y ir a Jesús de noche por miedo y decir: ¿cómo es que le voy a preguntar eso? La gente que me conoce, yo soy una persona que conozco la Biblia y voy a ir con ¿qué van a decir de mí? Pero hermano, Nicodemo fue de noche para que no lo vieran, no lo descubrieran, a lo mejor para que no tuviera problemas con los demás fariseos. Pero hermano, no nomás era Nicodemo, hermano. Dice la palabra de Dios, mire, dice el versículo 2, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos. O sea, quiere decir que habían otros fariseos que sabían de Jesucristo y tenían esa misma duda del Señor Jesucristo, querían saber. Y hermano, hay mucha gente, hermano, que quieren saber de Jesucristo, pero no muchos, hermanos, no muchos se acercan a Jesucristo. Ese es el problema. No muchos se acercan a Jesucristo. Cuando vamos a ganar almas, hay gente, hermano, que conoce la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, pero no se acercan a Jesucristo. Dicen: no, yo no necesito una iglesia, yo necesito estar aquí, yo necesito estar así nada más, comportarme bien. Así como los fariseos, ellos se creían tan importantes y decían: nosotros somos separados, somos puros y nosotros estamos bien delante de Dios. Pero hermano, mire también otra de la manera cómo se dirige Nicodemo a Jesús. Mire lo que le dice. Vino a Jesús de noche y le dijo: ¿qué? Rabí. Hermano, diciéndole maestro. Hermano, los fariseos tenían que, hermano, estudiar la Biblia, tenían que ser instruidos, hermano. Era gente muy preparada, hermano. Y Jesucristo, hermano, no estuvo en esa escuela de los fariseos, saduceos. No estuvo en una escuela, pero como él, hermano, con un respeto, porque dice más antes, dice la palabra de Dios unos versículos antes, el capítulo 2 dice que el Señor Jesucristo hacía milagros. Y dice que los fariseos se admiraban de sus milagros que él hacía. Y hermanos, y Nicodemo eso como que le llamó la atención. Pero Nicodemo, el que haga milagros no es cualquier cosa, es que viene de Dios. O es algo en él que yo quiero saber. Algo le inquietaba en su corazón, hermano, para saber acerca del Señor Jesucristo. Pero vemos aquí, hermano, que él con un respeto le dice: maestro. Oh, hermano, con una humildad. A pesar de que tenía conocimiento, él reconocía y sabía que había alguien más importante, que era el Señor Jesucristo. Con respeto le dice: maestro. No a cualquiera, hermano. Los fariseos, no a cualquiera le decían maestro o le decían rabí. Tenía que haber tenido unas enseñanzas. Por sus tipos de enseñanzas que enseñaba el Señor Jesucristo, a ellos les impactaba las enseñanzas que el Señor Jesucristo les mencionaba y les decía a los fariseos. Y hermano, y ellos eran instruidos, hermanos. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo dijo, verdad, que fue instruido a los pies de quién? De Gamaliel. Hermano, eran instruidos por grandes maestros. A ellos les decía maestro. Pero ¿cómo es que él le dice maestro al Señor Jesucristo? Porque él miraba, hermano, el poder de Dios en Jesucristo, hermano. Hay mucha gente, hermano, que es irrespetuosa. Mucha gente que no tiene respeto por el Señor Jesús y lo quieren bajar a un nivel, hermano. Lo quieren bajar a un nivel. Es decir, Jesús es un profeta. No es un profeta, hermano. No es un profeta Jesús. Los musulmanes lo tienen a Jesús como un profeta nada más, pero no es un profeta, hermano. Es Dios mismo encarnado, hermano. Dicen por allá, es una unión hipostática que no se puede entender, hermano. 100% Dios, pero 100% hombre, hermano. Ahí los testigos de Jehová dicen que el Señor Jesucristo es hijo de Dios, pero no es Dios. Hermanos, quieren hacer de menos al Señor Jesucristo, mientras sabemos que el Señor Jesucristo es Dios mismo, hermano. Cuando los fariseos le preguntaban, por eso querían matar al Señor Jesucristo, porque los fariseos le preguntaban,
¿cómo es el Padre? Dinos cómo es el Padre. Y el Señor Jesucristo le decía, pues que no me venga a mí. Y eso le escalaba, hermano. Pero vemos aquí, hermano, que un fariseo, un conocedor de la palabra de Dios, fue al Señor Jesucristo con respeto, hermano. Y hermano, si algo podemos aprender de Nicodemo es que ir al Señor Jesucristo es con respeto, con una humildad de reconocer su poderío, hermano. El señorío que Él tiene sobre nosotros, hermano, que nosotros somos indignos de ir delante de Él. Y hermanos, y a veces nosotros no reconocemos su poderío, hermano, no conocemos nosotros su señorío sobre nosotros, hermano, porque a veces ni siquiera vamos delante de Él a postrarnos, hermano, con un corazón humilde delante de Él. Hermano, no, yo sí lo hago. Hoy por lo menos fuimos delante de las rodillas y le dimos gracias a Dios. Nos arrodillamos, le pedimos perdón a Dios, porque a veces nos vamos con un respeto. No entendemos, hermano, el poder de nuestro Señor Jesucristo, hermano. ¿Qué más, hermano? Con conocimiento de la ley, hermano, y su moral, hermano, no le sirvió de nada, hermano. No le sirve de nada a Nicodemo. Hermano, dice la palabra de Dios, hermano, que en un poquito dice aquí la palabra de Dios, dice, respondiendo a Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué? No puede ver el reino de Dios. Jesucristo diciéndole, hermano. Jesucristo conocía los pensamientos, hermano, de todos los hombres porque era Dios. Y ahí vemos su deidad. Era omnipotente, hermano. Él conocía todo, hermano. Conocía porque era Dios, hermano. Pero como Jesucristo mire cómo le dice versículo 2, Nicodemo le dice, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está, ¿qué? Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto digo, que el que no naciera de nuevo no puede el reino de Dios. Hermano, para los judíos, hermano, para ellos había 3 etapas de su vida. Una de sus etapas era el nacimiento. Nacían, pero la segunda etapa era la circuncisión. Y la tercera etapa era la madurez. La madurez era el intelecto, el conocimiento de lo que ellos sabían de la ley. Y vemos aquí para ellos era tener esos 3 procesos. Para ellos ya era ganarse el reino de Dios. Para ellos era ganarse ya porque ya estaban bien. Dice, cumplimos las 3 etapas. Y en esta etapa estaba Nicodemo. Nicodemo estaba en una etapa de la madurez, hermano. Una persona que conocía, tenía intelecto de la ley, conocía de la ley perfectamente, pero también, hermano, su moral también para él. Ellos pensaban que no había pecado. Ellos pensaban, hermano, simplemente, hermano, que ellos eran perfectos. Pero sin embargo, el Señor Jesucristo por eso le dice, para que tú puedas entrar al reino de Dios, tú tienes que nacer de nuevo. No me importa lo que tú pienses, tu razonamiento, pero tú tienes que nacer de nuevo. No importa lo que tú sepas. A lo mejor Nicodemo decía, no, pues yo estoy bien. Mis obras, lo que yo hago, de que yo enseño, de que yo hago esto, yo que hago el otro, soy un principal, conozco de la Biblia. Yo con eso estoy seguro que voy a ir al cielo. No, le dijo el Señor Jesucristo, no. Tienes que nacer de nuevo, tienes que hacer un cambio en tu vida. Y hoy vamos a ver qué cambio tenía que hacer Nicodemo, hermano. El nacer de nuevo, hermano, él no tenía que usar tanto su conocimiento, simplemente tenía que hacer un cambio de mente. Y ahorita vamos a ver, hermano. Pero vamos a ver, hermano, cómo aquí Dios le contesta a Nicodemo para que fuera salvo. No es por las obras, hermano. La salvación no es por obra. ¿Por qué, hermano? Mire, para nacer de nuevo, hermano, hay 2 cosas que el Señor Jesucristo menciona aquí. Y vamos a ver esas 2 cosas. El primero dice, nacer de agua. Y ahorita vamos a entrelazar un poquito acerca de lo que dice la palabra de Dios, acerca de que Dios le estaba enseñando a Nicodemo antes que tenía que nacer de nuevo. Y luego le explica y le dice, tú tienes que nacer primero de agua y ¿qué? Y del Espíritu. En el versículo 5 dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque el Nicodemo, hermano, cuando Dios, Jesucristo le dice, ¿verdad? Tienes que nacer de nuevo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Nicodemo, hermano, empezó a razonar y empezó por su lógica. Dice, no, pues está ahí. Esto está mal. No, o sea, si usamos la lógica, como usan mucho los testigos de Jehová, su lógica, que la lógica no sirve de nada. La palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios se discierne espiritualmente y es por fe, hermano. Todo es por fe. El cristianismo es por fe, hermano. Y hermano, dice la palabra de Dios que aquí Nicodemo quiso razonar un poquito de lo que el Señor Jesucristo le dijo.
Él no lo entendía porque no había nacido espiritualmente. Pero él le dice, ¿cómo puede acaso entrar otra vez yo al vientre de mi madre siendo ya viejo? Le dijo, no, tú tienes que nacer de nuevo. Y le recalcó otra vez, hermano, para que si no entendió la primera, de que tenía que haber un cambio en él, le vuelve otra vez a decir por segunda vez, le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Muchos hermanos dicen, ahorita vamos a ver con la palabra de Dios qué es nacer de agua. Muchos dicen, hermano, que el nacer de agua es que dicen, no, es que nos tenemos que bautizar, entonces el bautismo salva. No tiene nada que ver eso, hermano. Porque nomás pensemos, en esos tiempos cuando estaba Nicodemo, ¿ya habían cristianos que estaban siendo bautizados? No, ¿verdad? No habían cristianos bautizados todavía. ¿Había el bautismo de quién? De Juan el Bautista. Y los fariseos conocían el bautismo de quién? De Juan el Bautista. Pero todavía los cristianos, los primeros cristianos que se bautizaron fueron ¿qué? ¿Del día de qué? Del Pentecostés, ¿verdad? Que fueron salvos y dice que de ahí que se bautizaban, ¿verdad? Y decía, bautícense. Y se acuerda que el Señor Jesucristo dice, ¿verdad? Yo bautizo ¿con qué? Con agua. Pero uno que viene tras de mí bautiza ¿con qué? Con el Espíritu Santo, ¿verdad? Vemos ahí, hermano, que el bautismo de agua, el nacer de agua, hermano, no quiere decir que es el bautismo que ahorita nosotros tenemos, hermano. No es nada que ver eso, hermano. Ahorita vamos a ver qué es el bautismo. Y hermano, el agua simboliza, hermano, la palabra de Dios. Pero tampoco quiere decir que es nacer de esa agua, no. Ahorita vamos a ver el por qué. Miren, vayamos en el libro de Efesios. Aquí el apóstol Pablo, hermano, hablando. Esperemos que podamos ver y que Dios nos enseñe, hermano. Dios es el que nos enseña a través de su palabra de Dios, hermano. La Biblia por sí misma no se puede contradecir. La Biblia, hermano, es la guía para nosotros. 5:26 dice la palabra de Dios. Efesios 5:26 dice, para santificarla, ¿qué? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hermano, el agua significa la palabra. Vemos aquí. Pero bueno, pues ¿cómo voy a nacer de nuevo? Si dice aquí en agua, se quiere decir la palabra de Dios. La palabra de Dios nos purifica. Pero en realidad, hermano, los fariseos conocían de Juan, el bautismo de Juan. Mire, vayamos al libro de Primera de Juan, hermano. Vamos a regresar ahí donde mismo. Esperemos que podamos ver lo que dice la palabra de Dios. Primera de Juan 1:22 dice, le dijeron, aquí le están preguntando a Juan el Bautista, le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, Juan el Bautista dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan 1, el Evangelio de Juan 1, 24 dice, y los que habían sido enviados eran ¿qué? De los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas? Dice, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno en quien vosotros no conocéis. Ese es el que viene después de mí, el que es antes de mí, dice, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba ¿qué? Bautizando. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí ¿qué? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero ¿qué? Que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando ¿qué? Con agua. Aquí estamos viendo el nacer en agua. ¿Y cuál es el nacer en agua, hermano? No, todavía no. Ahorita vamos a ir más adelantito, hermano, no se desespere. Lucas 7:29, vamos a ir un poquito para atrás. Lucas 7:29. ¿Quiénes se bautizaban en agua, hermano? Con el bautismo de Juan. Vamos a ver ahorita quiénes eran. Lucas 7:29. No es nada del otro mundo, hermanos. Simplemente ahorita vamos a ver lo que dice la palabra. 7:29. Ay, caray, creo que me equivoqué. No, yo estoy en Mateo, perdón, hermano. Yo con razón digo. 7:29. Dice la palabra de Dios.
Dice, y todo el pueblo, ¿y quiénes más? Y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizando ¿qué? Con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon ¿qué? Los designios de ¿quién? De Dios respecto a sí mismo, no siendo ¿qué? Bautizados por Juan. ¿Quiénes venían a bautizarse por Juan? ¿Quiénes eran? El pueblo, los publicanos. O sea, ¿quién de qué? Gente pecadora, hermano. Por eso le digo que los fariseos se creían que ellos no había pecado. Se sentían puros, se sentían mejor que el publicano, mejor que la gente, hermano. Ellos se sentían un pueblo, un grupo religioso que no necesitaba el bautismo de Juan. ¿Y cuál era el bautismo de Juan? El bautismo de Juan, hermano, en el capítulo 3, vayamos Lucas 3, hermano, Lucas 3, ya con esto ya vamos a poder entender la palabra de Dios. Dice, Lucas 3, 7, 13 dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él, mira, la gente pecadora le decía, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Dice, haced pues frutos dignos de ¿qué? De arrepentimiento. Este era el bautismo de Juan, arrepentimiento, reconocer que eran pecadores. Es lo que uno necesita para nacer de nuevo en agua, hermano, arrepentirse y reconocer que uno es pecador. Y no dice así la palabra de Dios. Para ser salvo uno tiene que ser ¿qué? Reconocer que uno es ¿qué? Pecador. Por eso los fariseos, hermano, por eso el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo, mira, tienes que nacer de agua, tienes que arrepentirte, tienes que reconocer que tú eres un pecador. Pero ellos no, era difícil, hermano. Por eso, hermano, por eso a veces, ay, ¿cómo es Dios que? No, hermanos, Dios le habla a cierta persona conforme a su intelecto, a ver si ellos pueden entender lo que dice la palabra de Dios, hermano. Yo al principio no la entendía, hermano, pero mire, hermano, uno escudriñando la palabra de Dios empieza a indagar, hermano, empieza a buscar muchas cosas, hermano. Y muchos tuercen aquí la palabra de Dios, muchos hacen a un lado, hermano, y dicen, no, es que tiene que ser bautizado también para ir al reino de Dios. No, hermano, el bautismo de Juan, ¿cuál era? ¿El bautismo de qué? Arrepentimiento, hermano. ¿Y qué es un arrepentimiento? Cambio de mente, reconocer, soy pecador y yo necesito cambiar. Pero por eso los fariseos, hermano, no entendían esto. Por eso Jesucristo le dijo, tienes que nacer de agua, tienes que arrepentirte, tienes que reconocer que era pecador. Para ellos era muy difícil reconocer que eran pecadores. Por eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que los fariseos no querían, hermano, no querían ser bautizados por Juan, porque ¿qué iban a decir la gente? Ah, tú también eres pecador. ¿Qué iba a decir la gente, verdad? Los publicanos, ¿qué iban a hacer ahí la gente, hermano? La gente le dice el chavo, la chusma iba a decir, se está bautizando, así es pecador. Y es lo que uno necesita, hermano. El principal, hermano, el primer paso para que el ser humano pueda, hermano, entrar al reino de Dios, hermano, tiene que nacer de agua, tiene que primero arrepentirse, reconocer que es pecador, hermano. Si uno, hermano, no reconoce que es pecador, hermano, no tiene la suficientemente humildad de reconocer que delante de Dios no somos más que polvo y somos, hermanos, dice la palabra, y somos como trapos de inmundicia, hermano. Pero qué bendición, hermano, que la mayoría que estamos aquí hemos reconocido que somos pecadores. Amén, hermano. Amén, la mayoría aquí. Y si usted no reconoce que usted es pecador, hermano, quiero que Dios nos dice que lo primero tienes que arrepentirte, reconocer que eres pecador. Lo primero, hermano, para el ser humano tiene que arrepentirse. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, mira, tienes que arrepentirte, Nicodemo. No se lo dijo de esa manera. Pero si él, dicen por allá, si la capió, bien. Pero hermano, gracias a Dios, Nicodemo entendió. Nicodemo entendió y fue salvo, hermano. Vamos a ver más adelante por qué, hermano. No me quiero tardar, pero es mucho, hermano. Pero si aguantan, hermano, si aguantan, amén, amén. Vamos a seguir adelante con Nicodemo. Dios me estuvo antes que usted era el pastor, ahí estuve, hermano, y bueno, gracias a Dios, aquí va y vamos, poco a poco. Apenas va la introducción, hermano, falta todavía mucho, hermano. No se cree, hermano. Entonces, hermano, el bautismo, hermano, de Juan él dijo que era bautismo de ¿qué? De agua, ¿verdad? Y era de arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, estamos bien. Entonces, el primer paso es que uno reconozca que es pecador. La mayoría que nosotros vamos a ganar alma, ¿qué le decimos a la gente? Tienes que reconocer que eres pecador, ¿verdad? Porque no hay justo, dice la palabra de Dios, no hay justo ni ningún uno.
no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos se hicieron inútiles. No hay nadie que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Uno le dice a la gente, mira, tienes que reconocer que eres pecador. Si no reconoces que eres pecador, de nada sirve, hermano. De ahí pare su carro. En primer lugar, tiene que reconocer a la persona que es pecador. Yo cuando veo y gano almas, y yo le digo a la gente, hay gente que me ha dicho, hermano, ¿usted reconoce que es pecadora? No, yo no soy pecado. He hecho, pero no, pecador no. Y hermano, es bien difícil, hermano. ¿Siempre se ha topado gente así, verdad? No, yo no soy pecador. Wow, me admira. Yo digo, bueno, si usted no es pecador, ni modo. Usted no va a ir al infierno entonces, pero bueno, usted está mintiendo, dice la palabra. Lo llevo a la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando dice aquí, vamos a más adelante, lo llevo a este versículo para que si usted sepa esto, hermano, usted le puede decir a la palabra en Juan, primera de Juan. Si usted gana alma, hermano, vamos a aprender. Dice, yo le digo esto, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice? Primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad, ¿qué? No está en nosotros. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos ser mentirosos y su palabra no está en nosotros. Cuando yo le muestro este versículo a las personas, se quedan así como que. Y hay gente aún así, hermano, viendo la palabra de Dios, hermano, y dicen que no son pecadores, hermano. Me topé una señora que dijo, no, y no he pecado, y no he pecado. Wow, le digo. Digo, usted está diciendo que Dios es mentiroso. Mire la palabra de Dios. Yo no escribí la Biblia. Es Dios el que está diciendo, no soy yo. No es una religión, es Dios mismo diciendo. No soy pecadora. Wow, me quedé. Es una sola persona que me he encontrado así, que mostrando ese versículo, aún así la persona se cierra. Y cuando se cierra, hermano, yo digo, bueno, discúlpeme, usted es muy santa, es para que no estuviera con nosotros. Pero bueno, me retiro y me voy, hermano. Ya no le sigo, hermano, porque es imposible, hermano. Porque yo le digo, una persona que reconoce que es pecador, hermano, es humilde. Y tenemos que ser humildes de corazón. Por eso el Señor Jesucristo le dijo, ¿verdad?, a su discípulo, dejad los niños venir a mí, porque de tal es el reino de Dios. Porque los niños, tú le dices a un niño, ¿eres pecador? Sí, soy pecador. Y ellos no están tan contaminados con el pecado como nosotros, hermano, pero ellos reconocen que soy pecador. Me encontré apenas hace 15 días, hermano, una muchacha diciendo, ¿le usted cree en Dios? No hay Dios. Wow. Iba con mi hijo y le digo, mire señora, jovencita como de 18, 19 años. Le digo, mira, si tú no crees en Dios, está bien, no hay ningún problema. Pero quiero decirte algo, simplemente lo vamos a poner por lógica. Y le empecé a explicar. Y yo le digo, mira, si tú no crees en Dios no importa, pero la palabra dice que tu pecado te lleva a una condenación, que es el infierno. ¿Tú alguna vez has pecado? Y dice ella, sí. Le digo, entonces, ¿por qué dice que no crees en Dios? La única palabra donde dice que somos pecadores es en la Biblia, es Dios porque lo ha dicho. ¿O no? Entonces tú no estás diciendo que crees en Dios, tú crees en Dios porque dice que eres pecadora, porque no hay otro lugar donde dice que tu pecado, que eres pecadora, ¿verdad? Y se quedó así. Digo, es ilógico lo que me estás diciendo, le digo, pero aún así, hermano, la gente es así. Los fariseos eran así, no querían reconocer, no querían arrepentirse. Por eso Juan el Bautista le decía generación de víboras, el Señor Jesucristo también le decía así, sepulcros blanqueados, le decía. Porque ustedes no quieren hacer eso, no quieren reconocer. Su soberbia no los deja reconocer que son pecadores. Y gente, hermano, allá afuera es soberbia, orgullosa, hermano, que no quiere reconocer que son pecadores. Y hermano, por eso Pablo fue salvo, porque él reconoció y vio la grandeza de Dios. Siendo fariseo de fariseo, él dijo que él necesitaba de Cristo, hermano. Hermano, el primer paso, hermano, para entrar al reino de Dios, hermano, es nacer de agua, es arrepentirse, reconocer que uno es pecador. La mayoría no la sabemos, ¿verdad? Ya no la sabemos. Eso es, hermano, arrepentirse de corazón. Pero muchos estamos aquí en la iglesia, hermano, y no nos hemos arrepentido de corazón. Y quiero decir a los jóvenes que están aquí, no porque tú hayas nacido aquí en la iglesia quiere decir que tú eres salvo, no. Tienes que arrepentirte, reconocer que eres pecador para que tú puedas entrar al reino de Dios. Primer paso, es lo que tienes que hacer. Segundo paso, el primer paso es un nacer de agua, es reconocer un arrepentimiento genuino de corazón, hermano. ¿Qué más, hermano? Nacer, ¿qué? Del Espíritu, hermano. Le dice aquí el Señor Jesucristo a Nicodemo. Dice, de cierto
de cierto te digo que el que no naciera de agua y del Espíritu, ¿qué? No puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es nacer del Espíritu? Nacer del Espíritu, hermano, simplemente es creer en Jesús, en su muerte y su resurrección, hermano. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí mismo en Juan 1:33. Evangelio de Juan 1:33 dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre nosotros, ese es el que bautiza que ¿qué? Con el Espíritu Santo. ¿Y quién es ese, hermano? Jesucristo. ¿A quién bautizó, verdad? Juan el Bautista. A Jesucristo lo bautizó. Y miren, vayamos adelante, Juan 7, hermano. Juan 7, 37 y 38. Dice, Juan 7, 37 y 38, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, dice que si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que ¿qué? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. El que crea ¿qué? En mí. Hay que creer, hermano. Y por eso, hermano, el Señor Jesucristo le dice, ¿verdad? A Nicodemo, tienes que creer en mí. Mire, cuando le dice aquí la palabra de Dios, miren, dice la palabra de Dios 3:15, dice, porque todo aquel que en él cree, ¿qué dice que? No se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él ¿qué? Cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Se necesita ¿qué, hermano? ¿Qué? Creer. Nicodemo necesitaba creer que Jesús era Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermano? Un versículo ya muy común en Romanos, hermano. Romanos 10, ya lo tenemos hasta de memoria, ¿verdad? Dice que si confesares que con tu boca que Jesús ¿qué es el Señor, que Jesús es Dios, hermano. Tiene que creer uno, hermano. Tiene que creer que Jesús es Dios, hermano. Y creyeres en tu ¿qué? Corazón que Dios te levantó del muerto, será ¿qué? Salvo. Tiene que uno, hermano, ¿qué? Creer, hermano. Primero arrepentirse y creer de corazón. Miren, vayamos al libro de Tito, hermano. Tito 3. ¿A dónde está Tito? Ahí en la Biblia, pero ahí está. No, antes de Hebreo, hermano, antes de Hebreo. Tito 3:6. Dice, mira la palabra de Dios, dice, nos salvó. Aquí vamos ahí a lo que dicen que es por obra. Dice, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por qué, la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente. ¿Por quién, hermano? Por Jesucristo, nuestro Salvador, hermano. Tenemos que creer, hermano, y nosotros poner nuestra fe en qué, hermano, en Jesucristo. Por eso ahorita vamos a ver cómo hermano, el Señor Jesucristo le estaba explicando a Nicodemo lo que tenía que hacer, hermano. Nosotros, gracias a Dios, ya lo entendemos porque somos salvos. Pero hay gente allá afuera que aún todavía no lo entiende, hermano. Sabe de Jesucristo, hermano. Sabe que Él murió en la cruz del Calvario, pero no cree de todo corazón, hermano, todavía. Sabe que son pecadores, pero no creen y no le han pedido a Él salvación todavía. Gracias a Dios, ayer una pareja de ancianitos, hermano, gracias a Dios, hermano, fue salvo. Gracias a Dios, hermano, ellos la señora entendía su condición. Y el Señor, hermano, en su enfermedad, entendió, hermano, su condición y empezó a llorar, a decir, es cierto, Jesús es Dios. Yo no los vi morir, pero yo sé que Él murió por mí. Mire, hermano, más adelante, primera de Juan 5:1, hermano. Mire, primera de Juan 5:1 dice la palabra de Dios. Todo aquel que cree en Jesús es el Cristo. ¿Qué dice qué? Es nacido ¿qué? De Dios. Y todo aquel que ama al que al que es engendrado, ama también al que ha sido ¿qué? Engendrado por Él. La palabra de Dios, hermano, nos dice, hermano, en el libro de primera de Juan, en el libro de Juan, nos dice en el versículo 1:11, ¿verdad? A los suyos vino, a los suyos ¿qué? No le recibieron, mas a todos los que ¿qué? Los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen, hermano, le dio potestad de ser hijo ¿qué?
De Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que de Dios, hermano. Vemos aquí, hermano, que necesitan ¿qué? Creer, hermano. Para poder entrar al reino de Dios tienen que creer, hermano. Y todo esto es por fe, hermano. No es por obra, es por fe. Hechos, hermano. Perdón, Efesios capítulo 2. Muchos versículos que ya estamos aquí, hermano. Pero dice, hermano, yo ya lo sé. Vamos más adelante. Esperemos que Dios nos hable a cada uno de nosotros, hermano. Efesios 2:8, ya lo tenemos. Gracias, hermano. Perdón, hermano, es que he tenido tos y gripa. Yo le decía a Dios, yo creo que no voy a poder predicar este domingo, pero que ya me quito esto. Dice que por gracias, ¿qué? Soy salvo. ¿Por medio de quién? De la fe. Es por fe, hermano. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es creer y tener en fe, hermano. Yo siempre le digo a la gente, yo no vi al Señor Jesucristo morir en la cruz del Calvario, ni tampoco vi cómo lo bofetearon, lo escupieron. No vi eso. Y no lo vi resucitar. Pero por fe, yo creo que Él murió por mí en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Yo eso lo hago por fe. Eso es fe. La certeza, la convicción, ¿verdad? Dice la palabra del griego de Hebreo. Eso es fe, hermano. Yo no lo vi. Y la mayoría que estamos aquí, ¿ha visto a Jesucristo? No. Pero lo hacemos, hermano, por fe. Y venimos a la iglesia acá, hermano, ¿por qué? Por fe. Y nos reímos aquí en la iglesia porque dice la palabra de Dios, donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estará Él. Y Él está aquí, por fe. ¿Lo vemos? No lo vemos, pero por fe venimos a la iglesia. Y por fe sabemos que algún día vamos a estar en el cielo, ¿verdad? Por fe sabemos que algún día vamos a estar con Él, por la eternidad. Eso simplemente es fe, hermano. La Biblia simplemente se tiene que entender por fe, hermano. Mire, el libro de Primera de Corintios, hermano, mire. Primera de Corintios, mucha Biblia así, hermano. Tenemos que la Biblia nos dé la enseñanza. Primera de Corintios 2, 12, 14. Mire, dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu, ¿qué? Del mundo, sino que el Espíritu que proviene de quién, hermano? De Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha, ¿qué? Concedido, dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña, ¿qué? El Espíritu, acomodando, ¿qué? Lo espiritual a lo espiritual. Dice aquí, pero el hombre natural, el hombre pecador, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él es, ¿qué? Locura, y no la puede entender porque se han de discernir, ¿qué? Espiritualmente, hermano. Una vez con un testigo de Jehová me dice, no hay salvación, no hay vida eterna. Le digo, Jesucristo dice que hay vida eterna. Le digo, ¿usted ha leído la Biblia? Sí, pero es que hay cosas que no, porque no la va a entender nunca. Le digo, porque no tiene el Espíritu Santo. Tienen que entender, y para que usted pueda entender la Biblia, tiene que tener el Espíritu Santo, porque dice, es un libro, ¿qué, hermano? Espiritual, hermano. La gente, hermano, yo me he topado con muchos católicos y dice, yo leo la Biblia, pero no le entiendo nada. Sí, se han topado ese tipo de gente. Pero cuando reciben a Cristo, wow, ya. Porque, hermano, usted le puede decir, no adores ídolo, no adores eso, pero ellos no lo van a entender, hermano. Lo primero que tienen que hacer es que reciban a Cristo, y ya usted le puede hacer de acerca de los ídolos y todo eso, hermano. Ellos van a poder entender, y solito el Espíritu Santo va a obrar en ellos, y ellos solitos van a empezar a dejar su idolatría, hermano. Pero no lo van a entender, hermano, porque es un libro que se discierne, ¿qué, hermano? Espiritualmente, hermano. Y gracias a Dios, usted y yo ya podemos entender la palabra de Dios. Y a veces el Espíritu Santo no dice lo que tenemos que hacer, y no lo hacemos, hermano. Menos la gente que no tiene a Cristo en su corazón lo va a hacer. Si Dios nos dice lo que tenemos que hacer, que tenemos que nosotros ir a ganar alma, tenemos que hacer esto, que tenemos que trabajar, tenemos que amar al prójimo, y no lo hacemos y tenemos el Espíritu Santo, menos la gente que no tiene el Espíritu Santo no lo va a poder hacer, hermano. Tenemos, hermano, que nosotros, hermano, entonces, hermano, entender, hermano, que tenemos que nacer de nuevo. Gracias a Dios que usted y yo ya nacimos de nuevo espiritualmente. Pero si hay una persona que hoy todavía no ha nacido espiritualmente, le es necesario nacer de nuevo. Tiene que arrepentirse, hermano, de reconocer su pecado, creer en Jesucristo y poner su fe en Jesucristo, hermano. Mire más adelante en el libro de Efesios 4. Hermano, mucha Biblia. Pues la Biblia nos tiene que enseñar, hermano. Efesios 4, 22 y 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice que despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos, ¿qué? Engañosos, y renovaos, ¿qué? En el espíritu, ¿qué? Vuestra mente, y vestidos de, ¿qué? Del nuevo hombre, creado según, ¿qué? Dios nos creó, ¿verdad?
Y dice, en la justicia y la ¿qué? Santidad de la verdad, hermano. Hermano, dice el apóstol Pablo dijo, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas ves que ¿qué? Pasaron aquí, todas son hechas nuevas. ¿Y por qué seguimos viviendo en pecado? Entonces hay como que hay un foco de alerta ahí. Hay un foco de alerta que nos está diciendo, tú nomás naciste en agua, te arrepentiste, pero no has nacido espiritualmente. Si tú realmente ya naciste espiritualmente, tienes que haber dejado ¿qué? El viejo ¿qué? Hombre. Si antes yo tomaba, si antes yo maldecía, si antes yo injuriaba, si antes yo tenía amargura en mi corazón en contra de personas y odiaba a la gente y odiaba esto, si yo realmente soy salvo, tengo que haber dejado ese tipo de pecados que yo tenía. Tiene que haber un cambio. Porque ya nací ¿qué? De nuevo, ya nací espiritualmente. Pero ¿por qué muchos cristianos, mucha gente me dice, ay, dice que es cristiano y mira, sigue haciendo lo mismo? Esa es la respuesta, hermano, porque no ha nacido, no ha creído realmente en Jesucristo, no ha puesto su fe en Jesucristo, hermano. Y por eso sigue viviendo así. El libro de Santiago nos habla acerca de muéstrame tu fe, pero también tus obras, ¿verdad? Realmente vamos a ver si eres salvo por tu manera de vivir, por tu manera de conducirte. Vamos a ver que realmente tú sí fuiste nacido espiritualmente. Pero mucha gente no ha nacido espiritualmente, sigue en su pecado. Ha nacido nomás de agua, se arrepiente, pero no realmente de corazón, como dice la palabra de Dios, hermano. Mire, más adelante vamos al libro de Colosenses. ¿Sí estamos aquí, hermano? Colosenses 3:9. Hermano, pero está hablando de la salvación que tiene que ver, no tiene mucho que ver, hermano, de nuestro nacimiento espiritual, hermano. Colosenses 3:9 y 10 dice la palabra de Dios, dice, perdón, en Efesios 3:9 dice, y ser hallado, ya estoy en Filipenses, hermano, perdón. Ya con razón dice, mírese la palabra de Dios, dice 3:8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira ¿qué? Enojo, maledicencia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiendo ¿qué, hermano? Despojado del viejo ¿qué? Hombre con sus hechos y revestido de ¿qué, hermano? Del nuevo, el cual conforma la imagen del que ¿quién nos hace ser hijo de Dios, hermano? El Señor Jesucristo, a través de que hemos creído. Dice, ¿quién nos creó? ¿Sí qué, hermano? Se va renovando hasta el conocimiento ¿qué? Pleno. Dices, hermano, si nosotros realmente ya, hermano, nacimos espiritualmente, hermano, tenemos que dejar nuestro viejo hombre, hermano, nuestro pecado, hermano. Tenemos que, pero a veces, hermano, yo veo a gente, hermano, cristiana que dice, no, yo ya soy salvo, pero sigue igual, hermano. ¿O no conocen gente así? Que dicen que ser cristiano, hermano, por eso ya a veces ya el que diga que ser cristiano, ya a veces ya como que, ¿eres cristiano? Como que ya me dice, no, pues ya no me da ganas de decir ser cristiano, porque eres cristiano, pero sigue igual. Ahí ven a Yuri, ahí ven ahí a Lupita D'Alessio y ven a otras, y siguen igual, hermano. No han cambiado, siguen en lo mismo. Yo siento que no han nacido espiritualmente. Porque si realmente han nacido espiritualmente, han dejado, hermano, dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, ¿qué? El viejo hombre, hermano. Por eso cualquiera dice, no, yo soy cristiano. Mejor porque no decimos, yo soy discípulo de Cristo. Soy seguidor de Cristo. Pero también, hermano, dice, con nuestros hechos vamos a nosotros mostrar. Y hermano, hay gente, hermano, que no necesita usted decirle que usted es cristiano. La gente se da cuenta. La gente se da cuenta cuando usted es cristiano verdaderamente, hermano. Dice la palabra de Dios que a los primeros cristianos le empezaron a decir, cristianos, ¿verdad? Cristo es pequeño, hermano. Le empezaron a decir, hermano, ¿por qué, hermano? En Antioquía. Porque se parecían mucho a quién, hermano? A Cristo, hermano. Ellos no andaban divulgando, yo soy cristiano. Y muchos de nosotros andamos divulgando, no, yo sí soy cristiano. Pero pues no eres cristiano, mira cómo actúas, mira cómo eres, mira cómo gritas, mira cómo eres mentiroso, mira cómo robas. Mira, sigues cometiendo adulterio, sigues cometiendo fornicación, sigues haciendo esto y el otro, hermano. Y empezamos, hermano. La gente, hermano, nos va a ver si realmente somos nacidos espiritualmente. Ya lo he comentado y no es porque yo me quiera enaltecer, hermano, porque yo reconozco que soy un vil pecador y miserable. Y a veces no me da, a veces, hermano, no tengo que andar diciendo soy cristiano porque me da, no es que me da vergüenza, hermano, que simplemente para mí es un gran paquete para mí. El ser cristiano es decir, me parezco mucho a Cristo y no llego ni tantito, hermano.
Pero una vez una persona me dijo en un problema que teníamos en una escuela, me dijo, le comentó a unos maestros, le dijo, no, el pobre señor Abraham, porque así me conocen allá en la escuela donde iban mis hijos, el pobre señor Abraham, dice, pobre, le está lloviendo como en feria, dice, ¿y cómo es que está aguantando toda esta gente que le dicen que es un ratero, lo tratan de lo peor, dice? Y él estaba afrontando, ¿y qué gana él? Dice, ¿qué gana él? Dice, si él no robó dinero, no hizo nada, ¿y qué está ganando él? Dice, ella está aguantando. No, yo fuera otro, ¿qué? Lo voy a dejar, dice, que me voy a estar preocupando por la escuela, dice. Pero este señor me dijo ya después en confianza, es taxista, ya en confianza se juntó conmigo, me dijo, pero yo le dije a los maestros, es que yo al señor Abraham veo algo diferente en él, dice, porque no veo que está así como rencoroso con la gente, no se empiece, la gente le dice y él, no, se calma, le gritan que es carita de ángel, dice, y no dice nada, porque así me decían, hermano, carita de ángel, hipócrita, me decían de todo, hermano. Y me daba ganas, se puede decir, hermano, me daba ganas, pero me aguantaba, hermano. Pero pues ni modo, hermano. Pero hermano, a lo que voy, hermano, esta persona me dice, yo le decía a los maestros, hay algo diferente en el señor Abraham, dice. Yo siento que esconde algo, dice. Así me dijo. Y me dice, se lo voy a decir bien, no se enoje conmigo. Le digo, no me enojo. Le digo, pero yo sentía que usted estaba ocultando algo usted. A ver, dígame, ¿qué oculta? Él me dijo, hermano, así, dígame, ¿qué oculta? Le digo, ¿quiere que te diga qué es lo que oculto? Te voy a decir algo. Yo soy cristiano. Yo voy a una iglesia. Y si actúo de esta manera es porque Cristo actúa así también. Le digo, cuando él lo injuriaban, cuando él lo maldecían, él se quedaba callado. Y él aguantó todo. Cristo ganaba algo, el morir en la cruz del Calvario, nada. Él nos hacía un beneficio, ¿verdad? Él hizo un beneficio para nosotros, para que no vaya a condenación. Y eso también yo tengo que hacer entender. Yo no gano nada porque la gente me critique y que la escuela salga adelante. Yo no gano nada, le digo. Al cabo, mira, hasta ahorita no gano nada porque mis hijos no iban a la escuela, ¿no? Pero yo no gano nada, le digo. Pero yo lo hago por los niños, le digo. Porque los niños tengan una escuela, no se cierre la escuela y salga adelante la escuela. Yo no gano nada. Pero es porque algo aprendimos de Cristo. Hizo eso Cristo por nosotros, hermano. Y ella le empecé a hablar de Cristo, hermano. Le hablé el plan de salvación. Dijo, gracias, dice, ya me habían hablado de esto, dice, pero déjame pensarlo. Le digo, bueno. Pero, hermano, uno no tiene que andar diciendo, hermano, simplemente, hermano, Dios es el que hace la obra, hermano. Allá en la escuela, no es por orgullo, hermano, pero allá en el barrio donde estamos nosotros, los antorchistas, pues, los niños me conocen, cuando le dicen, ando buscando un hermano. Ah, ya sé, el hermano Van. Ahí hasta me hace burla Cristian, ¿verdad? Y me hacen burla y los hermanos saben, ¿verdad? Unos hermanos que nos han ayudado ya en la escritura bíblica. Ah, el hermano Van, porque no pronuncian bien hermano Abraham. El hermano Van. Y hermano, gente ha ido porque los han llevado a mi casa. Sí, él es el que andaba buscando. Y hermano, mire, gracias a Dios, hermano. Porque uno tiene que, hermano, demostrar, hermano, que ha nacido espiritualmente. Y es bien difícil, hermano. Se lo digo por experiencia, es bien difícil, pero necesitamos, hermano, ser cristianos genuinos, hermano. Cristianos que hayamos nacido espiritualmente, hermano. Mire, dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, hermano, Romanos 6. Romanos 6, capítulo 4 y 9, dice la palabra de Dios. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en ¿qué, hermano? ¿En qué? En vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo eso, que nuestro viejo hombre, ¿qué, hermano? ¿Qué? Fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que, ¿qué, hermano? De que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también vivimos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más que, hermano, de Él, hermano, dice la palabra de Dios, hermano. Gálatas, hermano, aquí el apóstol Pablo también hablando a los Gálatas, aquí él habló a los romanos, pero Gálatas capítulo 5, hermano. Gálatas 5, hermano. Gálatas 5, capítulo 16, 18, dice, digo pues, dice, si nosotros realmente, hermano, los que somos salvos, los que hemos sido, hermano, nosotros nacidos espiritualmente, el apóstol Pablo nos dice, hermano, así como a los Gálatas le está diciendo, dice, mire, dice, si pues andad en el espíritu, dice, y no satisfagáis los deseos, ¿qué, hermano? De la carne, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne,
y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieras. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestos son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía y muchas cosas más, hermano. Pero dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y benignidad. Dice, versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, entonces, ¿qué, hermano? Andemos por el Espíritu, hermano. Hermanos, si realmente, hermano, hemos nacido espiritualmente a través del Señor Jesucristo, Pablo nos exhorta, la palabra de Dios nos dice, entonces, pues, hermano, andemos pues por el Espíritu. Ya no andemos bajo la carne. Demostremos a este mundo que sí se puede andar bajo el Espíritu. Pero no queremos, hermanos, somos cristianos, cristianos que no andamos, hermano, haciendo lo que Dios nos manda, hermano. Necesitamos, hermano, primero, hermano, nacer de agua, arrepentirnos de corazón, nacimiento espiritual, Cristo nos los hace, hermano. Mira ahí en 3:7 le dice aquí, dice, no te maravilles de que te dije, o es necesario, ¿qué, hermano? Nacer de nuevo. Mira, hermano, aquí le dice, le está explicando aquí, y le dice a Nicodemo, Jesús, le dice, mira, no te maravilles, porque él se estaba maravillando. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser eso? Pero luego dice, es necesario nacer de nuevo. Vean la palabra que dice, es necesario. Es necesario, hermano, para nosotros como ser humano nacer de nuevo. Como ser humano nacer de nuevo. Pero fíjese, el otro es necesario. Versículo 14. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dice que así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aquí es necesario para Dios que Jesucristo viniera, muriera y resucitara. Era necesario, hermano, la muerte del Señor Jesucristo, hermano, para que nosotros pudiéramos ser salvos, hermano. Era algo que él no comprendía, Nicodemo. Pero mira, por eso Jesucristo le dijo, el viento sopla donde quiere y oye su sonido. De dónde viene, de dónde va, así es todo que he nacido del Espíritu. El viento, hermano, no se ve como el Espíritu. Viene ni a dónde va, pero se deja guiar, hermano, como ese viento. Pero el Nicodemo, hermano, le dijo, respondió Nicodemo, usted y yo ya lo sabemos, pero la gente no lo sabe, hermano. Era incomprendible para ellos, hermano. Pero tenemos, hermano, que entender ahora, hermano, qué podemos aprender, hermano, aquí de Nicodemo, hermano. Es necesario, hermano. ¿Qué tenemos que aprender de nuevo? ¿Quiénes de aquí ya somos salvos al ser humano? Ya nacimos espiritualmente, ¿verdad? Y los que no han nacido espiritualmente, hermano, es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Aunque tú vengas a la iglesia, aunque te portes bien, de eso nada sirve. Tienes que nacer de nuevo. Tener un corazón arrepentido, de decirle al Señor Jesucristo, perdóname. Sé que he hecho cosas malas delante de ti. Y mucha gente dice, pero no me has dicho una mentira, pero es la mentirita piadosa. Es mentira, es pecado. Y Dios lo pone igual, el mismo balance. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos, ¿qué, hermano? Los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todos los mentirosos, hermano. Vemos, hermano, que ahí Dios no hace una división. Pecado chico y pecado grande. La mentira está dentro, como que el que es brujo, como que es idólatra, como que es el hechicero, como que es el homicida. Para Dios, hermano, no hay pecado grande ni pecado chico. Para Dios, el mentiroso también va a condenación, hermano. Necesita a fuerza reconocer que su pecado lo lleva a condenación y creer, poner su mirada en Jesucristo, hermano. Por eso Nicodemo, hermano, puso su mirada en Jesucristo y por eso él fue salvo, hermano. ¿Cómo fue salvo? La Biblia nos dice, hermano, que fue salvo. Vamos a aprender ahorita, hermano, con esto voy a terminar. Esperemos que 6 minutos para terminar. Sí, lo termino. Nicodemo, hermano, fue salvo, hermano. Pero primero, hermano, Nicodemo, ¿qué podemos aprender de Nicodemo? Nicodemo buscó a Jesús sinceramente al principio, hermano. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal introductor. ¿Esto vino qué? Él, hermano, buscó a quién, hermano? A Jesucristo, antes de ser salvo, ¿verdad? Buscó a Jesucristo, hermano.
con un sincero corazón quería saber de Cristo, quería saber de Él. Y así muchos de nosotros, hermano, empezamos y buscamos a Cristo, ¿verdad? Pero ahorita que somos salvos, ¿por qué ya no buscamos a Cristo, hermano? ¿Por qué ya nos alejamos de Cristo, hermano? Cristo está siempre abierto a sus manos. El problema, nosotros nos alejamos, hermano. Mira, Él vino de noche. Nicodemo fue de noche a buscarlo. ¿Y nosotros? En este día lo hemos buscado. Ayer sábado buscamos a Cristo realmente con sinceridad de corazón. O nomás cuando tenemos problemas buscamos a Cristo. Somos como Nicodemo. Cuando no entendemos, cuando tenemos problemas. ¿Por qué no buscar a Jesús, hermano, como lo buscó Nicodemo? Con sinceridad, hermano. Cuando venimos a la iglesia, ¿por qué no venimos a escuchar la palabra de Dios con una sinceridad? De hacer, hermano, lo que Él nos manda. Jesús le dijo lo que tenía que hacer Nicodemo, Nicodemo lo dijo. Dios, a través de la palabra de Dios, hermano, nos enseña lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Pero yo creo que muchos no lo hacemos porque no tenemos un corazón sincero como Nicodemo lo tuvo, hermano. ¿Qué más, hermano? Siendo ya Nicodemo, hermano, salvo, hermano. Hermano, pero ¿por qué? Ahorita vamos a llegar. A Nicodemo, hermano, no le importó el nacer espiritualmente, ser nuevo, hermano. No le importó ser ridiculizado, ser, hermano, burlado por los fariseos, hermano. Mire la palabra de Dios. El mismo Juan 7, 40, 52. Dice, ¿no dice la Escritura que del linaje de David, de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre qué, hermano, entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían ¿qué? Prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes, hermano, aquí están, y a los fariseos, y eso le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Le reclaman. Mandaron alguaciles para prender a Jesús. Y los alguaciles respondieron, jamás, dice, hombre alguno ha hablado como este hombre, hermano. Los alguaciles se admiraron, hermano, de la manera de cómo él hablaba. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Ustedes también fueron engañados? Si lo mandamos para que lo agarraran, lo apresaran y ya creyeron en él. Dice, ¿acaso, le dice un fariseo, ¿acaso no han creído en él algunos de los gobernantes o de los fariseos? Dice, ¿acaso algún gobernante también creyó en él o algún fariseo? Dice 49, más esta gente que no sabe la ley, maldita es. Aquí mira lo que dice Nicodemo. Le dijo Nicodemo, el que vino de noche, dice, el cual era uno de ellos. Fíjate lo que dice Nicodemo. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondiendo le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa. Hermano, no le importó, hermano. Él reconoció que ya más antes ya había hablado con Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Pero él se paró, hermano. Se paró firme. Y no le importó ya. Y ahora sí ya no le importaba lo que la gente iba a decir, lo que el grupo religioso fariseo iba a decir de él. ¿Y cuántos de nosotros, hermano, somos salvos? Y nos da vergüenza a nuestros familiares decir que somos cristianos. ¿Cuántos de nosotros nos pasa eso, hermano? Si ya eres salvo, eres nacido de nuevo, hermano. Y no importa con la gente importante que estés, hermano. Demuestra que tú eres cristiano también, hermano. Y muchos jóvenes les preguntan en la escuela, ¿tú eres cristiano? No, mi papá es cristiano. Yo no, yo asisto a la iglesia. Pero aunque tú asistas y tú no eres salvo, aunque tú vengas a la iglesia, si tú no te arrepientes, vas a ir a condenación al infierno. Es necesario que tú te arrepientas. Y muchos jóvenes están así. Niños están así. Mi papá va, mi mamá va, pero yo no. No quieren ser ridiculizados. Hermano, yo me acuerdo en la escuela, en la secundaria, hermano, se burlaban de mí, hermano. Todavía no era salvo yo, hermano. Yo no era salvo todavía. Y hasta ahorita lo entiendo, yo no era salvo, hermano. Pero, hermano, en la escuela sabían que yo iba a una iglesia, yo iba a una iglesia. Hermano, por hacerme enojar, hermano. Mis compañeros se burlaban de mí, me decían, aleluya, empezaban a cantar coritos, aleluya, y mira, vienen aleluya. Y me gritaban aleluya, hermano. Y era un jovencillo, hermano, que era jefe de grupo, hermano. Gracias a Dios fue jefe de grupo. Pero se burlaban de mí, hermano. Me decían el cristiano hipócrita y me empezaban a decir cosas a mí, hermano. Se burlaban de mí. Cuando yo era un poco fuerte con ellos, empezaban a burlarse de mí. Pero tenía que soportar todo eso a veces, hermano. Y aunque no era salvo.
Si ahora, hermano, que soy salvo, ¿por qué no voy a soportar lo que diga la gente de mí? Pero muchos de nosotros, por no que nos digan de cosas, hermano, no decimos que somos hijos de Dios, que somos salvos por su gracia de Cristo, hermano. ¿Qué más, hermano, hizo Nicodemo? Nicodemo, hermano, dio a Jesús todo lo que tenía, hermano, siendo salvo, hermano. Mire, hermano, ahí mismo Juan 19, hermano. Podemos aprender esto de Nicodemo, hermano. Juan 19, 38. Con esto voy a terminar. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero que, hermano, secretamente, muchos cristianos son así, secretamente, por miedo ¿qué? De los judíos, rogó a Pilato que le permitiesen llevar el cuerpo de Jesús. Y Pilato ¿qué? Se lo concedió. Entonces vino y se lo llevó el cuerpo aquí, hermano, el cuerpo de Jesús. Y aquí vemos también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús, ¿qué, hermano? De noche vino trayendo un compuesto de mirra, de aloes, ¿con qué? Con 100 libras. Tomaron, aquí los dos, hermano, pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre de sepultar, ¿en qué, hermano? Entre los judíos, hermano. Vemos aquí, hermano, que Nicodemo, hermano, hizo algo por Jesús, hermano, dio algo, hermano. Usted, hermano, y yo somos salvos. ¿Qué hemos hecho por Jesús? Él ya murió. ¿Qué estamos haciendo nosotros por Jesús? Nicodemo hizo algo. Al principio le costó trabajo, pero entendió, hizo algo, hermano. Dio, hermano, 100 libras de mirra de aloe, más o menos 38, 45 kilos, hermano. Esa mirra de aloe lo agarraban, hermano, para poder, hermano, embalsamar el cuerpo de los muertos. Lo agarraban los judíos. Y también, hermano, era ocupado la mirra, también, hermano, era ocupado para los sacerdotes en el tiempo cuando iban a purificarse los sacerdotes, hermano, en Aarón. Lo ocupaban, hermano. Él agarró lo que él tenía, hermano, porque era fariseo, conocía de la ley. Lo que él tenía, hermano, lo dio, hermano, ¿para quién? Para Cristo, hermano. Porque él reconoció que tenía un compromiso con Cristo, hermano. Él podía haber hecho más cosas, pero dio lo que él tenía. ¿Y cuánto a nosotros Dios nos pide, hermano, que hagamos algo por él? Y nosotros no estamos dispuestos a hacer nada por él. Y somos salvos, hermano. Y podemos criticar a Nicodemo, pero él hizo algo, hermano. ¿Y tú y yo qué hacemos por nuestro Señor Jesucristo, hermano? Vamos a poner de pie y vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, porque tú has sido bueno. Gracias por tu misericordia. Gracias, Padre mío, porque sé que de una u otra manera tú nos has hablado, Señor, de entender, de comprender que necesitamos nacer de nuevo. Y también, Padre mío, de hacer algo